Buenas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Este poemario es un encuentro con la muerte. Es mirarle a los ojos, acariciarle el hocico y rascar tras su oreja. Reconocerse en el reflejo de sus plateados colmillos y ver el alma propia desmoronarse a pedazos. Es pararse de puntillas al borde del abismo, mirarlo fijamente por mucho rato y quizás caer. Esas son las palabras que probablemente mejor introduzcan a la conversación que vamos a estar teniendo hoy. Pero antes de cualquier cosa, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren de maravilla y les agradezco por acompañarme en esta presentación de Se despidió el invierno. Para quien no me conozca, soy Ángel Gabriel, tengo 22 años y soy orgullosamente ponceño, aunque he vivido toda mi vida en Juana Díaz y más adelante les voy a hablar un poquito acerca de eso. Pero lo cierto es que tengo un cariño inmenso por ambas ciudades y por eso imaginarán que es muy significativo para mí tener la oportunidad de presentar este libro aquí, en la ciudad de Ponce, y sobre todo en esta librería El Candil, que se ha convertido en un centro de encuentro para el arte, y a quien les expreso toda la gratitud del mundo por permitirme este espacio. La razón que nos convoca hoy es este pequeño amigo que está aquí, mi primer poemario, y voy a dejar que sea él quien se presente a sí mismo con un fragmento del poema que abre la puerta a todo el libro, que se titula 27, y creo que un día como hoy, justamente 27 de noviembre, pues tiene un significado quizás más especial. 27 días que le sobran a febrero, 27 letras que reordeno al escribirte, buscando en ello la manera exacta para hacerte saber que aún sigues vivo. 27 libros sobre antiguas promesas y las profecías de gloriosos retornos. 27 el número maldito que apaga estrellas en plena ascensión. Majestuosas en torno a Urano, bailan 27 lunas de hielo, y 27 razones me sobran para buscarte en cada noche azul. 27 pétalos caen sobre el lago, uno por cada brazo que se nos murió. Y 27 pececillos de colores son mis emociones nadando alrededor. 27 han sido las ocasiones en que me he dormido mientras pienso que una parte de mi vida llegó contigo y tú te me fuiste un 27 de enero. Se despidió en invierno, como tal vez hayan escuchado o leído en la contraportada. Es una colección de poemas que gira en torno a la idea de la muerte y que surge o nace en esencia tras el fallecimiento de una figura muy importante para mí, que era mi abuelo materno. La vida me regaló el privilegio de poder conocer y adorar a mis 4 abuelos, y en enero del año pasado, pues lamentablemente perdí a uno de ellos. Más adelante en alguna parte del libro lo describo también como un salto al vacío, visceral y necesario. Y es ahí donde me quiero detener un poco para empezar a narrarles brevemente la historia de este libro. Yo comencé a escribir relativamente joven. Mi madre hace poco me decía, es que has escrito siempre, porque me gustaba hacerle las notitas y las cartas en Navidad y en el cumpleaños. Pero más o menos tendría yo unos 13, 14 años cuando vino como esa determinación más fija de dedicarme o dedicarle tiempo de una forma más consciente, con mayor disciplina y con mayor responsabilidad. Y más o menos por la misma fecha pues también surge ese sueño de escribir un libro. E inicia así pues un camino lleno de mucha práctica, de mucho aprendizaje y de crecimiento. Y para no extenderme demasiado, les debo confesar que yo soy una persona que necesita como mucha seguridad, por decirlo así, y que tiende un poco a evitar los riesgos. Tengo que estar muy seguro que el siguiente paso que voy a dar es en tierra firme, ¿no? Y creo que eso es una cuestión de naturaleza. Hay personas que son más aventureras,
y que se lanzan un poco más, hay algunos que somos distintos. Y eso en muchas facetas de mi vida, pues era beneficioso para mí. Sin embargo, al juntarlo, al atarlo con mi desarrollo como autor, se estaba convirtiendo un poco en un obstáculo, porque comenzaba quizás a darle demasiadas vueltas a lo que escribía, a analizar demasiado cada pequeña cosa y pues no me permitía avanzar. Reconozco que eso es un ejercicio natural y sano de escribir, porque no nacemos sabiendo, y lo que escribimos al principio pues usualmente no es tan bueno como imaginamos que es, pero sí creo que hay una línea que separa esa prueba y error y aprender de eso y seguir creciendo, versus quedarse un poco estancado o dando vueltas en círculos. Y en algún punto sentía que eso me estaba como sucediendo y que me impedía continuar con ese crecimiento, y alejaba cada vez más ese sueño que les contaba de escribir un libro. Con la muerte de mi abuelo el año pasado, 27 de enero del 2020, viene a visitarme una idea bastante imprudente, y más que a visitarme, quizás a retarme. Me di cuenta de que si quería progresar, pues tenía que moverme y tenía que cambiar la fórmula de algún modo, y hacer las cosas distintas. Así que me dije a mí mismo, porque hablo bastante solo, mucho más de lo que me gustaría reconocer, me dije, ok, hasta ahora hemos hecho esto y como que no está resultando tanto, así que vamos a darle un giro a ello. Y me propuse, tienes un año para escribir y publicar tu primer libro. Y fue un desafío que apalabré y que tomé con mucha voluntad y con muchas ganas, quizás unas ganas que se habían perdido un poco en esa frustración y en ese no poder avanzar, pero sin embargo este desafío pues sí lo tomé con mucha voluntad, y una voluntad que probablemente a veces pienso que vino de mi abuelo, porque si había una característica que lo distinguía indudablemente para mí, era precisamente su voluntad, y así está reconocido en la dedicatoria del libro. Ahora bien, quiero que hagamos un poco un ejercicio de evaluar el nivel de locura un poco que suponía este reto que yo me estaba planteando. Empecemos por pensar que, por lo general, desde la idea inicial hasta que tenemos el resultado final aquí en la librería, como todos esos maravillosos libros que están ahí, suele transcurrir un periodo de varios años al menos. Yo no tenía varios años, tenía uno. Y por otro lado también le añadimos que dentro de este poemario no hay ningún poema, disculpen, que yo hubiera escrito antes. Empecé desde cero, por decirlo así, y en un género como era la poesía, que para mí estaba un poquito reñido yo con ella, y más adelante les voy a contar más sobre eso. Pero el punto es que empecé de cero. Ahora bien, hay otras dos cajas de cosas que tenemos que añadir a esa mezcla. Número uno, tenemos que escribir un libro. No era la única responsabilidad que tenía en ese momento. Estaba terminando mi bachillerato en la UPR de Ponce, que por aquí veo algunos profesores y les agradezco por estar acá. Tuve dos clases medulares, específicamente con uno de los que está allí sentado, el profesor José González. Asumí el liderato de una organización estudiantil, estuve en la Junta de Reconocimiento y en el Comité de las Organizaciones Estudiantiles. En algún momento me metí a un programa de activismo en derechos humanos. Se me asignó ser asistente de cátedra también. Estaba haciendo mis prácticas. Y una buena tarde voy y le digo a mi madre, ¿qué tú piensas si, no sé, me meto a una certificación de clases sabáticas? Como si no tuviera suficiente, ¿no? Y a esto también le añadimos que, como les dije, esto sucede, los eventos que les estoy contando transcurren en el 2020, al principio, cuando pasamos a esta realidad virtual y al maravilloso desafío de la educación en línea, que también hay que añadirlo ahí. Así que esa caja de otras responsabilidades estaba un poquito pesada. Y la que nos queda es que
Cuando digo que tenía un año para escribir un libro, realmente es una premisa un poco trampa, porque no solamente se trataba de escribir el contenido del libro, esta es una obra autopublicada y eso implica que muchas de las cosas que usualmente serían en equipo, pues me tocaban hacerlas a mí solito. Tenía que no solo escribir, sino también revisar, corregir, editar, buscar quién iba a ser la portada, quién iba a hacer las ilustraciones, quién iba a hacer el diseño, la maquetación y todo lo demás, ¿no? Aprovecho como para reconocer que afortunadamente pude encontrar a dos ilustradoras maravillosas, una me ayudó con la portada, otra con las ilustraciones que están en el interior. Y en cuanto a la maquetación, lo cierto es que yo tenía pensado contratar a alguien, porque se requieren unos conocimientos muy técnicos para diagramar y que quede bien, ¿no? Pero cuento largo corto, cuando me enviaron como sus propuestas, no me terminaron de convencer, y no porque estuvieran mal, eran muy buenas propuestas, pero no se parecían tanto a lo que yo tenía en mi cabeza. Y yo tenía una imagen muy clara de cómo quería que fuera este libro, de cómo quería que fuera mi primera publicación. Y para mí era tan importante el contenido que iba a estar ahí como la envoltura, porque quería que todo fuese como una experiencia. De modo que en algún momento tuve que hacer tiempo entre las cosas que tenía y terminé aprendiendo las nociones más básicas para lograr algo con lo que yo me sintiera cómodo y que se viera como lo que yo imaginaba. Verán pues que hasta aquí tiene cierta complejidad este reto que al principio parecía como no tan complicado, y a lo mejor me pueden decir, sí, bueno, pero es que tú te lo buscaste, tú te metiste en esas cosas. Y yo les tengo que decir, pues tienen toda la razón. No sé en qué momento me creí Superman y que podía con todo, pero ya estaban iniciadas, así que tenía que continuarlas. Así que fue un proceso complicado, fue difícil gestionar todo lo que quería hacer en ese momento, pero también fue muy satisfactorio. Todas las responsabilidades que tenía resultaron bien, me gradué afortunadamente, me certifiqué y el libro pues también resultó como yo esperaba, y aquí no me estoy limitando ahora sí a que luciera como yo quería que se viese, sino a que todo el contenido tuviera el valor que imaginé que tendría cuando concebí la idea por primera vez. Les decía antes que... sí, discúlpenme. Les había comentado antes sobre esta barrera y este obstáculo que me impedía avanzar un poco, y les mencioné que estaba algo reñido con la poesía. Lo cierto es que yo, ¿verdad? Cuando comencé a escribir, escribía tanto poesía como narrativa, pero con el pasar del tiempo lo que más cultivé fue la narrativa, y la poesía se iba quedando pues un poco, bastante más atrás y un poco relegada, porque me era muy complicado como llegar al nivel de exigencia que yo quería, y de pronto llegaba ahí, empezaba a leer el poema y a darle vueltas y vueltas, y al cabo de un tiempo terminaba por no gustarme. Entonces era una experiencia un poco drenante que requería muchos recursos de mí para el final no siempre terminara convenciéndome. Pues se quedó un poco de lado. Sin embargo, cuando surgió la idea de este libro, pues tuve que reencontrarme con ella, y fue como reconectar con un viejo conocido, ponernos al día, qué había pasado en su vida, en la mía, y decirle, bueno, compañera, tenemos que hacer las paces porque hay que trabajar juntos, lo que viene es inevitablemente poesía. Sin embargo, si me preguntaran cuál fue la parte más tediosa de todo esto, yo creo que nunca diría que fue escribirlo. No hay dentro de este poema ninguna pieza que yo escribiera pensando, sintiendo que tenía la obligación de hacerlo o por la presión de cumplir con el plazo que yo mismo me había puesto. Creo que estoy seguro de que si hubiese sido así y hubiese sentido cualquier cosa forzada, pues no estaríamos aquí y probablemente no hubiera publicado el libro. Todas las piezas que están dentro nacieron de una verdadera necesidad de escribirlo. Así que por ese lado estoy muy satisfecho con todo el proceso.
Y de entre todo hubo una pieza específicamente que fue como la que me dijo, bueno, aquí sí hay futuro en este proyecto, y que me animó un poco a poner más de mi parte para llegar hasta el final de ese camino. Y esa pieza se ha convertido probablemente en el poema más emblemático, en el poema estrella quizás, al menos para mí, de este poemario, y es por supuesto Tu ausencia. Tu ausencia cruza esta habitación, tu ausencia, haciendo acrobacias, me aterriza en las manos, cuelga de mis dedos como una marioneta, confiándole la vida a los hilos que la suspenden en el aire. Se me cuela dentro un día de verano, el corazón suda minutos muertos, dejé abandonados ciertos recuerdos y ahora la maleza que los consume parece hablarme con la lengua empapada en veneno dulce y aún convencerme de mirar atrás. Si cierro los ojos, siento, y sentir era precisamente lo que quería evitar. Me permití flotar, alivianar mis pecados, deshacerme del peso de despedidas injustas y tragarme las culpas que no conseguí apartar. Quiere llorar, la canción que en secreto habla de los dos, y en secreto también, al cantarla de nuevo, solo, quisiera llorar yo. Tu ausencia, cuánta gracia tiene, tu ausencia, cuando habla consigo misma en medio de mi salón, y se cuenta que hace algún tiempo que no se dejaba ver por aquí, que espera que todo marche bien, y que ya no te pierdas tanto. Se me hacen lluvia de junio las lecciones que me quiso dejar la indiferencia, y la luz del sol las atraviesa para iluminar restos de su propio y tan moribundo corazón. El río que corre, la gente que vuela, los años que caminan por encima de mis costillas, todos me recuerdan que vivir no da chance para detenerse. Tu ausencia vuelve a buscarme, tu ausencia, en los lugares que quise olvidar para siempre, sabiendo muy bien que justo allí me iba a encontrar. Respiro a través de las amapolas, me han rodeado en esta pradera alejada del mundo, a la altura exacta de un descenso nada seguro sobre el nivel del mar. Suspirarían de pena si pudieran verte, si supieran recordarte entre las voces que alguna vez escucharon, y queriendo retenerte por un segundo y por un siempre, se harían viejas y marchitas, y tampoco así te sabrían sostener. Ni ellas ni yo sabemos nada de lo que significa cerrar a tiempo las manos. Tu ausencia, qué suave besa, tu ausencia, cuando no me quiere despertar y se marcha a hurtadillas para no robarme el sueño de abrazarte. Si pienso en el pasado desde este lado del tiempo, podría amordazar algunos errores que me resultaron malos consejeros. Y si quisiera echar atrás lo andado, tropezaría en la trinchera que cava ratos tu ausencia alrededor de mí. Y tu ausencia, tan silente, tu ausencia, vuelve a sentarse junto a mí, a la orilla del destino, moviendo los pies, removiendo el cosmos, pretendiendo hacerme creer que jamás, jamás, jamás te fuiste. Tu ausencia, qué tersas manos tiene. Tu ausencia, cuando me toma el rostro, mira directo en mis ojos y no contiene la sonrisa al descubrir que todo pasa y yo te pienso todavía, y todavía, y todavía, y todavía. Tu ausencia se torna infinita y yo te pienso todavía. Bueno, ese fue el poema como clave, como les decía, que una vez lo escribí, pues me convenció de que verdaderamente esto era algo que quería hacer y que quería llegar al final, como les contaba, y es un poco la piedra angular
que sostiene todo este proyecto. Y por eso es como tan especial. En el tiempo que nos queda, quiero hablar un poco acerca de las características más distintivas y más íntimas de este poemario, según creo yo. Quien haya tenido la oportunidad de leerlo quizás haya dado cuenta que tan pronto como en el poema 4, de repente la voz poética cambia y se vuelve femenina. Y quizás es algo curioso leer adjetivos en femenino y luego ver en la portada que dice Ángel Gabriel, ¿no? Lo cierto es que esto es un rasgo muy propio de mi forma de escribir y que ha estado conmigo desde que inicié. Creo que hay artistas que son muy autobiográficos, que hablan desde sí y desde su forma de ver el mundo. Yo, por contrario, tiendo a utilizar un poco más la voz poética como un recurso o un instrumento que me permita proyectarme desde otras personas, que pueden ser reales o no. Y aunque esto no es ni mucho menos exclusivo mío, se habrá hecho 1000 veces en la historia, sí es una parte muy indivisible de mi estilo a la forma de, ¿verdad?, a la hora de escribir. Y que ha estado conmigo desde el principio, y no solo eso, sino que surgió siempre de forma inintencionada. Quiero decir, cuando comencé, a mí un poema me sugería que lo estaba escribiendo de una chica, pues utilizaba la voz femenina, o una persona mayor, o un niño, como en el poemario hay algunos que están desde una perspectiva más infantil. Así que en ese sentido, siempre he utilizado de forma como, me he tomado algunas licencias, he utilizado la poesía de alguna forma un poco más libre para transportarme a otras realidades. Y cuando comencé con este proyecto y le estaba dando forma a la idea, yo tenía muy claro que quería que fuera un poema diverso. Y aunque sabía que iba a girar en torno a la idea de la muerte y a todas esas reflexiones, pues quería que lo hiciera desde perspectivas muy distintas, porque para hablar de lo mismo me bastaba un poema, no necesitaba un libro. Así que aproveché esa oportunidad, como les digo, para intentar transportarme a la posición de otras personas y sobre todo a cómo yo percibía que eran sus emociones y sus sentimientos en un tiempo determinado. Y por ejemplo, alguien que lea este libro, por supuesto, se va a encontrar con poemas que están escritos desde lo más profundo de mí, pero no todos son así. Hay poemas donde quizás hablan otras figuras importantes, como lo son mi abuela o mi madre. Y quizás intento darle algo de voz a esas personas y figuras, o quizás no darle voz porque voz ya tienen, todos tenemos de alguna forma u otra, pero un poco sí es reflejarla a través de la poesía. Por lo que, como les decía, no todos los poemas en este libro son estrictamente autobiográficos, no todos van desde mi perspectiva. Y para ilustrarles un poco de ello, sobre este tema, quiero compartirles otro poema que es también muy especial y que escribí pensando en una persona también muy especial, y que sin saberlo me acompañó durante pues, todo este proceso. Y digo sin saberlo porque debo contarles que les mencionaba al principio esta necesidad de que el siguiente paso que fuera a dar fuera en tierra firme, ¿no? Y la única seguridad que yo tenía de que iba a terminar este libro era cuando lo tuviera en mis manos. Por lo que yo no le conté absolutamente a nadie que estaba trabajando en este libro. Fue un proceso que pues pasé solito conmigo mismo, muy a gusto, porque como les dije, me gusta hablar conmigo. Pero sí, ¿verdad? No le conté a nadie y eso fue bueno, y también puso una serie de retos. Cuando digo que no le conté a nadie, es literalmente ni siquiera a mi madre, que tenía yo siempre ese sueño de cuando hiciera mi primer libro ponerlo en una mesa y cubrirle los ojos para darle la sorpresa. Y aquí voy a aprovechar que tengo un poquito más de tiempo para una anécdota
quizás graciosa de todo el proceso. Tenía yo este sueño de enseñarle a mi madre, ¿verdad? Darle la sorpresa del libro, por lo que cuando me enteré que el libro venía en camino, pues decidí buscar una venda de ojos pues para ponérsela y que se la quitara, ¿no? La busqué en Amazon y fue un error, les confieso, porque aparentemente todas las vendas de ojos vienen acompañadas de látigos, amarres, esposas. Así que quien ve mi cuenta de escritor de Amazon, todas las recomendaciones parece el arsenal de Christian Grey, ¿no? Entonces, al final decidí no comprar ningún kit de sadomasoquismo. Y la pandemia nos ha traído algo maravilloso que no sé si sabían, pero aquí les voy a dar un consejo o un truco. Y es que sí nos ha traído muchas cosas malas, pero esas mascarillas que llevan puestas, les voy a dar el tip. Si la suben un poco y se la colocan en el puente de la nariz, hace una venda de ojos. Así que eso fue lo que usé al final y pude darle la sorpresa a mi madre. Ok, regresando al tema que estaba hablando, la persona especial de la que les contaba era mi abuela materna, por supuesto, que está aquí acompañándome. Tengo también el gusto hoy de que estén todos mis abuelos acompañándome de una forma u otra aquí hoy. Y durante este proceso, mi abuela materna en distintos puntos me contaba cómo se sentía y salía de ello, o sea, eran conversaciones espontáneas y ella lo sabe, que iba a su casa y me contaba sus reflexiones, como les digo, porque nacía de ella, no estaba yo en una sesión de terapia, ni mucho menos. Y yo con esa atención especial quizás de los autores, me gustaba mucho escucharla porque me daba muchísimas ideas, era un cofre de ideas para utilizar y también, o sea, la escuchaba por tanto con mucha atención y también muy apegado a ese mantra de los escritores que dice algo como: tiene derecho a permanecer callado o todo lo que diga puede ser utilizado en uno de mis libros. Me gusta mucho esa frase, así que cuidado con lo que dicen cuando están alrededor mío. Entonces terminaba esas conversaciones con ella y me sentía mucho más inspirado, recargado de energías, de ideas, y era genial para el proceso de escribir los poemas que tenía, porque, ¿verdad? No todas las ideas pueden salir de uno, a veces hay que escuchar a los demás para pensar en otras cosas. Y también me inspiraba pensar en que, si bien yo estaba escribiendo este libro y era un gran evento porque iba a poder publicar por fin mi primer libro, y de igual forma me estaba ayudando a mí a manejar mis emociones, a conocerme mucho más, pensaban que quizás cuando el resultado estuviera listo, también podía servir como una herramienta para que otras personas se encontrasen y disfrutaran tanto con él como pues estaba disfrutando yo de hacerlo, ¿no? Y estoy muy contento de que mi abuela me diga muchísimas veces que lo ha disfrutado porque lo ha leído mucho. Y aunque este libro sí es un homenaje a la memoria de mi abuelo y es todo él, de principio a fin, pues lo cierto es que la vida es así de curiosa y de caprichosa, y ya él nunca, ¿verdad?, va a saber que estamos aquí reunidos por él. Y aunque sí es un homenaje a su memoria, también es un regalo desde lo más profundo de mí y de mi alma a mi abuela. Y nada, eso era como lo que quería decir. Y el poema que les voy a leer ahora se llama Te cumplí y habla acerca de una promesa que se hicieron mis abuelos hace muchísimos años. A ver si lo encuentro por aquí. Aquí. Hace muchísimos años, y era una promesa de amor frente al altar. Te cumplí. Me vi, vestida de futuros incompletos, con una larga duda blanca ceñida a mi piel, y el cielo de un lejano 15 de enero que nevaba sublime sobre mí. Indefensas al fondo, mis lunas bailaban una guaracha.
Las pálidas rosas en mi pelo desprendían cierto hechizo, desesperaban por besarme tus recelos más internos. Conocí esos ojos que no podían mentirme. Saber decirte sí en la dicha y la desdicha, en la abundancia y la carencia, en la salud y la dolencia, hasta que la muerte nos divida. Dividir por la mitad, que jamás separar por el centro. Oh, qué hermosa era la vida llena en lo alto de la noche. Oh, cuántas de esas estrellas iban a brillarme dentro. Soy la misma que cogió tu mano, la que asumió posible amor perpetuo. Sin intimidarme, salté del puente a besar tus pasos, devota, loca, silente, amante mujer de tacto verde. Vimos fugaz lo cotidiano, el día a día del sol en un bostezo. Nos crecieron en la orilla amarguras de odiar a partes lo que adorábamos entero. Así las cosas, así nosotros, siempre nosotros. Y de pronto avancé un poquito, pero el tiempo rebasó violento, y aunque seguí latiendo entre tus manos, me fui apagando en tu recuerdo. Te noté extraviada la vista, en tus ojos el invierno, el sonoro aplauso mudo del teatro y el último aliento en tu pecho. Besaré siempre tu frente, te guardaré en mi lado izquierdo. Soy la misma que cogió tu mano, la misma que tanto va a echarte de menos. En esta última flor que te dejo, pongo cada día que fui feliz, ofrendo todo lo que nos dimos, y llorando me despido, pero sonrío para mí. Te cumplí, mi amor, te cumplí. Ese poema, como verdad habrán visto, pues lo escribí imaginando cómo sería todo ese viaje y esa aventura de una vida junto a una persona, y pensando también en la satisfacción que queda de cumplir esa promesa, y de que aunque sí hay dolor, hay mucha alegría también en ese gesto. Y es uno de los poemas que están escritos desde la perspectiva de mi abuela, y como él hay algunos otros dentro de este libro. Otra de las características que marcan Se despidió en invierno es que está repleto de referencias. No se imaginan cuántos guiños culturales y personales hay dentro de este libro, porque tendría que dedicarle aquí unas cuantas horas a ir una por una. Pero para que tengamos una idea, les quiero como compartir algunas de ellas. Si ven en la parte de atrás del libro, está como grabado a forma de emblema ese 1447, y no es casualidad. El 1447 es un número muy especial y siempre lo ha sido dentro de nuestra familia, porque era la fecha de cumpleaños de mi abuelo, el 14 de febrero de 1947. De modo que era un número que siempre estaba presente en nosotros. Cuando se jugaba la lotería había que jugar el 1447. Y por esa razón es que son 14 ilustraciones que van acompañando la lectura, y son 47 poemas. Además, en este libro hay escondidas varias referencias a la cultura, como había mencionado. El proceso de escribir este libro atravesó, yo diría que por 3 etapas. En la primera, yo quería estar como solo con mi cabeza y con la hoja en blanco, sin recibir influencia de nada externo. Quería que fuera yo con el papel en blanco, y muchos poemas pues surgieron de esa forma. Tu ausencia, por ejemplo, fue uno de ellos. En la segunda ya sí empecé a abrirme y a leer mucho, a leer a otros autores. Leí muchos libros más clásicos, más recientes, autores puertorriqueños, autores extranjeros. Creo que esa fue la parte más extensa. Y por último, la tercera y última fase fue como la fase de caos, yo le llamo, porque esa fue cuando empecé a leer absolutamente todo lo que veía, sin importarme el título, el autor, quién lo hizo, por qué, dónde, y podía leer desde una imagen en Google, desde
una que pasaron en Facebook hasta un blog, ¿no? Y la idea era un poco sobrecargarme de distintos estímulos y que de ahí surgiera algo pues creativo y distinto. Y durante ese proceso pues fui descubriendo a muchísimos autores, algunos me fascinaron y fui a comprar sus libros, y me reencontré con otros que quizás ya conocía o que había leído cuando era más pequeño, y siempre yo creo que una lectura cambia cada día, porque la lectura cambia y uno cambia, entonces se da un intercambio interesante. Y hay una entre todas esas figuras que quería destacar, y es que recordarán que durante la presentación ¿verdad? Mía, les comenté que era orgullosamente ponceño, pero que había vivido y vivo toda la vida en Juana Díaz, específicamente en el Valle de Collores, que es un lugar inmortalizado en nuestra poesía puertorriqueña de la mano de Luis Llorens Torres, ilustre también de nuestra literatura, y una de las razones por las cuales conozcamos a Juana Díaz como pues la ciudad de los poetas, ¿no? Y para quien no lo ubique todavía, que supongo que es difícil, pero es aquel que tiene ese poema que dice: cuando salí de Collores fue en una jaquita valla, por un sendero entre mallas, arropás de cundiamores. Y en algún momento más adelante continúa con algo como: la última vez que volví a los ojos vi el blanco vuelo de aquel maternal pañuelo empapado en el zumo del dolor. Todo lo demás, humo esfumándose en el cielo. Así que a partir de esa casualidad, llamémoslo, yo sabía, entre las ideas de este libro estaba que quería hacer como un pequeño guiño a Llorens Torres, y lo que me faltaba era pues descubrir cómo hacerlo. Y una buena noche pues llegó a mí como una inspiración divina. Estaba yo sentado en la cama, en mi habitación, era de madrugada ya, en el relativo silencio de la noche, y digo relativo porque sabemos que tenemos el coquí y toda una fauna nocturna maravillosa, así que la noche en Puerto Rico no es tan silenciosa, creo que afortunadamente. Y me puse a pensar que hace algún tiempo atrás, en otra época, había también alguien en ese mismo lugar que también soñaba con que la poesía fuera su forma de expresarse y de comunicar sus ideas. Y pensé también en cuánto habrá recordado él ese río Guayo que pasa detrás de su casa y que casi un siglo después también pasa por detrás de la mía. Y me di cuenta que tenía todos los elementos que necesitaba para hacer esa referencia a Llorens Torres y para que surgiera un poema para mí tan bonito como lo es el siguiente. Y por eso quería como incluirlo, y más que eso quizás era el detalle, que igual que hizo Llorens Torres, darle un espacio a ese lugar que había sido tan importante para él y que sin duda había sido tan importante para mi abuelo, que lo adoraba a su Collores con el corazón, y que es tan importante para mí, ese Valle de Collores. Y pues finalmente surgió en el poema que se titula Un efecto lunar, y es un poco una conversación que tengo conmigo mismo, aunque imagino que mi abuelo de alguna forma la escucha. Suelo encontrarte en las horas más calladas, cuando el guayo apenas murmura rumores. Me siento entre la maleza, abrazado a mis rodillas, por si pasa un cometa y me deja verte. Hoy tardas más de lo previsto. Conmigo solo se sienta la calma y lanza piedras sobre piedras sin que haya ni un poquito de ruido. Solo la quietud corteja mi quimera de salir de un letargo que me mantiene vivo. Sueño con parecerme al agua que viene, me canta y se va. Una aparición nebulosa, magenta, indefinida, quiere encenderse, pero se apaga, como una añoranza que no pudo abrir los ojos. Con la parsimonia de esta noche cerrada, el fantasma de Llorens mira desde la otra orilla. Destilan para mí los cundiamores su nostalgia,
y parten sollozando en un viaje sin retorno. Me reflejo sobre la superficie en un efecto lunar, y mis pensamientos se diluyen, se disuelven mis pesares en un flujo constante de pausas y esperas. Cae como una hoja desprendida el silencio sobre esta tumba, sellando con su beso mis helados labios. Todo se pudre dentro y germina por las costillas. Entre los huesos sopla lento lo que queda del corazón. No se enfrenta a tu adiós mi sentir acuífero, ni mis rizos remolinos, ni mis rutas subterráneas. Solo este valle que tanto te llora me habla a ratos cuando así lo siente y me pregunta, ¿qué fue de ti? Yo señalo hacia arriba y entre los trazos borrosos que dibujan las nubes solo reconozco tu bondad incontenible, tu sonrisa blanca y tu mal genio difuminado en tu forma de caminar. Todo lo demás, humo esfumándose en el cielo. Pues ahí creo que vieron al final la referencia de la que les hablaba, y como esta referencia, el poemario está lleno de distintos guiños a distintas cosas. Hay guiños a otros autores, por ahí está nuestra querida Julia de Burgos, por ahí está Octavio Paz en alguno de ellos. Hay referencias a Puerto Rico, muchísimas. Hace poco publicaba un video también compartiendo y leyendo El campo, la familia y Puerto Rico, que también es uno de los poemas medulares de este poemario, porque, como les había mencionado antes, mi abuelo sentía un amor inmenso por esta tierra. E incluso hay referencias del libro hacia sí mismo, digámoslo de esa forma. Hay poemas que dialogan entre sí. Por ejemplo, en el poema 10, La Crisálida, comienza diciendo: la tristeza es una mariposa que aún frágil revolotea y se me posa en los dedos cuando estoy pensando en ti. Es una nube que me sigue en días soleados y así cuando te busque vea gris y solo gris. Y más adelante, en el poema 39, si lo encuentro por aquí, sí, La ventana del 9º piso, dice: la esperanza también es una mariposa que pasa fugaz delante del cristal y se esfuma sin acercarse, pretendiendo nerviosa que no me ve. Así que en cierta forma los poemas dialogan entre sí, y aquí les quiero también contar que yo tengo una manía muy particular con los títulos y con los números. A mí un título por lo general me sugiere un número o una posición. Por ejemplo, cuando surgió Tu ausencia, yo sabía desde ese momento que iba a ser el poema número 14, y aún no estaba escrito ni el poema ni todos los otros 46, pero yo sabía que iba a ocupar ese lugar. Por ejemplo, Desde las alturas es un poema que para mí es un poco más cálido, y lo cálido lo suelo asociar a los números pares, sobre todo al 2, al 6. Desde las alturas es el 32. Y esto se los cuento nada más para que vean que estoy un poco más loco de lo que creen, por un lado, y por otro, que la distribución de este poemario, porque realmente les había dicho que estaba un poco reñido con la poesía, y al final terminé haciendo muchos más poemas de los que entraron en este libro, casi el doble, y se quedó la mitad fuera. Así que de esa distribución no fue ordenada cronológicamente, ni por temas, ni por extensión. Fue ordenada de esta forma casi intuitiva, que es básicamente aleatoria, no tiene mucho sentido. Y sin embargo, para mí, y también para mi abuela, que como les dije ha leído bastante el libro, cuando están en conjunto logran trazar como una especie de historia, de modo que los poemas que están un poco más al principio casualmente parecen ser los más tristes, o los que hablan un poco más de esa inmediatez del momento de la muerte, ¿no? Y quizás de confusión o de cuestionamiento, y progresivamente el libro va tornándose un poco más hacia la introspección,
hacia buscar la identidad personal, hasta que al final, no sin, ¿verdad? Sin esos tintes que lo caracterizan siempre, pero va un poco dejando paso a la aceptación. Y sucede, por ejemplo, con los poemas que le conté, que van desde la perspectiva de mi abuela. Son varios, pero principalmente creo que son tres: Mi último adiós, Te cumplí y La ventisca y el zorzal. Mi último adiós es el poema número 7, así que está básicamente al principio del libro. Les comparto también que fue el primer poema, perdón, que escribí para este libro. Fue el primero que surgió en los días casi posteriores a la muerte de mi abuelo. Y Mi último adiós habla un poco acerca de pues, cómo yo veía la figura de mi abuela como no la había visto antes. Lógicamente, quizás un poco más confusa, un poco, no sé, perdida, y habla sobre ese momento cercano de perder a alguien tan importante. Más adelante, Te cumplí, como pudimos ver acá, sigue teniendo ese tono triste, sigue habiendo dolor en todo el poema, pero va un poco cediendo y dejando paso a la satisfacción y a esa aceptación. Y Te cumplí está más o menos en el medio del libro. Y La ventisca y el zorzal está casi al final. Y narra la historia de una mujer, que para mí es mi abuela, que se ha quedado como congelada por el paso del tiempo, y de pronto pasa un zorzal, que sé que le gustan mucho, y comienza como a descongelarse, como a recuperar su vida y las riendas de ella. Y pues al final, aunque todos los poemas fueron distribuidos de una forma muy particular, creo que consiguen narrar una historia y seguir una línea, y al final esta triada de poemas que le hablo creo que también resumen un poco la reflexión magna de todo el libro, que es esa de recuperar el tiempo que nos queda y de vivir con mucha intensidad, como viví yo todo el proceso de este libro, que fue uno de los regalos de mí para mí mejores que me he hecho. Y un poco, sí, esa era como la premisa final, que me gustaría que el lector se quedara con ella. Porque aunque en este poemario hay muchos poemas que, como les digo, van desde el dolor, desde la pena y ese, son un poco más desgarrados, digámoslo de alguna forma, porque cuando les comentaba que me quería cambiar la fórmula y darme el plazo de 1 año, era precisamente porque quería que todo lo que saliera en este libro fuera como muy visceral, muy crudo de cierta forma, sin sofisticarlo tanto. De modo que sí hay algunos poemas que son un poquito más desgarradores en cierto sentido, pero inevitablemente creo que el mismo libro va empujándote a toparte con la realidad de que al final la única forma de hacerle frente a la muerte pues es vivir, ¿no? Y es hacerlo con ganas y con muchísimo aprecio, y dándole sobre todo el valor y el espacio dentro de ella a las personas que merecen estarlo. Y esa era, como les decía, la última premisa con la que quería dejar al lector. Voy a revisar que no se me haya quedado nada, porque puede ser. Pero básicamente les he contado hasta aquí. Les he contado hasta aquí todo lo que quería o lo que podía en el tiempo que tenemos para respetar el de todos sobre este libro, porque quiero estar aquí todo el día si me dejan. Y creo que finalmente hay una pregunta siempre obligatoria, y es ¿qué viene después? Y me voy a adelantar a esa pregunta.
les mencionaba que este libro es un salto al vacío, y de cierta forma también es un primer paso. Y a los primeros pasos, pues solamente pueden seguirle segundos y terceros, porque para atrás no hay break, como diría mi abuelo. Creo todavía que le queda un empujoncito más a este Se despidió en invierno. Cada vez que lo leo, vuelvo a creer en el valor que hay dentro de todo el trabajo detrás de él, así que todavía creo que le queda un poquito. Pero definitivamente con el cariño, el apoyo, el aprecio y el respaldo que me han mostrado a lo largo de todo este camino, y sobre todo a todas las personas que están aquí hoy, pues definitivamente de aquí parto con muchísimas ganas y entusiasmo de seguir creciendo, de seguir formándome, y con la ilusión de tener la posibilidad de volvernos a encontrar en otros espacios. Aparte de la poesía, me gustan otros géneros y estilos también, así que me guardo ese sueño también de continuar creciendo y caminando por este sendero. Y ya para cerrar, aunque curiosamente me ha sobrado mucho más tiempo del que pretendía, pero quizás podemos abrir un poco si tienen algún comentario. Había un último poema que para mí es muy especial o tiene mucho valor, porque habla, sin más, para mí, de la felicidad, y lo ato un poco con la paz. Y le tengo mucho aprecio a este poema, y les digo que es muy especial porque habla de la felicidad cuando en todos los temas pues estoy llorando, ¿no? Entonces, hace poco veía una entrevista de Adele que le preguntaban como cuál era la canción que más le había costado a ella escribir o hacer, y ella decía pues tal, ahora no recuerdo cuál, pero tal porque es como muy happy, es como muy arriba y es como muy country, y la verdad es que fue un reto grandísimo hacerla. Y hace una pausa y luego continúa: aunque hacia el final comienzo a llorar y a gritar, que es un poco más mi zona de confort. Y me reí mucho porque pues tiene razón, ¿no? Yo creo que hay personas a las que se les da fenomenal hacer el arte alegre y animar, ¿verdad? No les cuesta nada. Habemos algunos otros que tiramos un poco a lo triste y a la melancolía, pero lo lindo es que hay espacio para todos y que cada cual define la felicidad de su forma, y mi forma de hacerlo creo que se parece mucho a globo aerostático. No lo saben mis miedos, pero cuando dejan de mirarme, despego de la planicie verdosa en un globo aerostático, desanudo el peligro y comienzo a elevarme como en una buena racha. Me hacen cosquillas las corrientes de aire y suelto una risa de chiquillo, cierta armonía inocente e infantil que me recuerda a qué suena ser feliz. Desaprendo de los dilemas, reconozco gracia en existir. Son ahora aves de paso. Las tormentas de mi cabeza soplan siempre a mi favor. Aquí arriba hay otros tantos globos. Colores sobre colores salpican como manchitas el cielo, y el paisaje se vuelve algo que se parece mucho a la alegría. Se materializa atrás de mí una señora benevolente, me abraza por la cintura y nos mecemos con sutileza. Somos juncos que bailan a merced de la tarde. Me habla con rimas como quien sabe aliviar lo que pesa demasiado o quien ha aprendido a desobedecer más de la cuenta. Aquí arriba, las nubes huelen menos a lluvia, saben más a sueños y al tacto parecieran fáciles de cumplir. Fáciles de cumplir, tan fáciles de cumplir. En determinado ángulo, como si fuera cosa de situarse, lo verde se amarillenta y se llenan de trigo las llanuras, cercadas por montañas, ruedas y escaleras, carrozas que tienen rumbo y chimeneas que les aguardan, con suma devoción aguardan, las casas siempre esperan. El pajar se tragó mi zozobra, nadie de aquí piensa bajar a buscarla, ahora solo pensamos en la cosecha y en el pintor que la supo labrar. Esta parte del mundo, la mujer a mi lado,
los globos que flotan, aquellos niños a la distancia, las colinas doradas, el ladrido de un San Bernardo, la quietud del tiempo, desajustar exigencias, sobornar a conciencia la amargura, querer ser más y conseguirlo, querer ser menos y no negarlo, la firmeza de lo que se esconde, la abrumadora autenticidad de lo que se oculta, el canturreo de mis abuelas, el martilleo de mi padre, caminar por otro espacio, abrazarse sin permiso, me susurran su nombre en unísono, dicen todas llamarse felicidad. No lo saben mis miedos, pero cuando dejan de mirarme, despego de la planicie verdosa en un globo aerostático y con los dedos alcanzo sueños fáciles de cumplir. Nada, ese era el último poema que les quería compartir hoy. Ya que me queda un poquito de tiempo, les voy a decir un dato curioso sobre este poema, y es que es uno también de los que tiene una referencia oculta, de las que casi nadie tal vez se dé cuenta, y es que hay un guiño a una pintura de Van Gogh, que cuando me topé con ella cuando estaba escribiendo, y de pronto es una pintura, se llama La cosecha, por eso dice, ahora solo pensamos en la cosecha y en el pintor que la supo labrar, y es una pintura donde hay pues como muchas colinas de trigo y hay esas ruedas y escaleras y se ve como muchísima paz, ¿no? Y estaba buscando precisamente eso, algo que me transmitiera a mí lo que era mi definición de felicidad, y creo que esa pintura se parecía muchísimo y por eso decidí incluirla en el libro, y terminó siendo para mí pues uno de los poemas más personales y al que más aprecio quizás o más cariño le he ganado en este transcurso. Nada, pues esto era lo que quería contarles hoy sobre Se despide en invierno. Estoy más que feliz de ver a tantísimas personas aquí acompañándome en esta presentación, tantas personas que quiero con el alma, así que les doy de verdad y de todo corazón las gracias por acompañarme aquí. Vuelvo a agradecerle a la librería El Candil por cederme este espacio, por creer en el talento de los autores locales y sobre todo en los autores independientes. Así que eternamente agradecido. Y pues creo que sí, este espacio se suele abrir casi siempre para ver si tienen alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa que quieran decirme. La verdad es que voy a estar encantado luego de estar una hora aquí en monólogo. Si alguien quiere compartir cualquier cosa, pues me encantaría escucharles. Un poco tímida esta audiencia, ¿no? Bueno, nada, saben todas las personas que están aquí que en cualquier momento, si hay alguna cosa que quieran compartir o discutir el libro, me pueden escribir. Por si acaso hay alguien que no me conoce acá, detrás del libro están todas las redes sociales, por ahí también me encuentran. Como dice una de mis profesoras, estamos siempre a un mensaje de distancia. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Espero que pasen una excelente tarde, espero volver a verles muy pronto, y qué bueno que los he podido ver, que hacía mucho tiempo que no veía a muchas personas aquí. Que tengan excelente tarde y pueden pasar a recoger un pequeño detallito a modo de obsequio que hicimos con mucho cariño. Mi abuela estuvo ahí dándome la mano. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias y un abrazo.